A medio camino entre la ciencia política, la historia y la ficción, llega la columna de Joana Rodríguez, quien, queriendo atrapar los fantasmas del pasado, se convirtió en uno de ellos. A veces resulta útil alejarnos de la inmediatez de los acontecimientos y reflexionar lo mismo desde una distancia que permite no quedarnos con lo que fue, sino entender lo que debería de haber sido y a partir de allí volver ahí sí al acontecimiento con una mirada diferente y en el mejor de los casos más esclarecida. Estos últimos días la agenda más mediática que política estuvo centrada en repasar los distintos aspectos del enfrentamiento de la policía con un grupo de vecinos del barrio Marconi. En esta relación conflictiva, que obviamente no es nueva, mucho se ha dicho sobre el Marconi, pero poco hemos reflexionado acerca del rol de la policía. Voy a dedicar esta columna a hablar de la policía, pero no desde este acontecimiento concreto. Lo voy a hacer desde un punto de vista un poco más general y conceptual, a los efectos de poder entender su rol en el marco de un Estado de Derecho democrático, pero también su relación con gobierno de izquierda y de derecha y los desafíos que supone gobernar la policía. En un Estado de Derecho democrático, la policía aparece como la agencia específica encargada de fomentar y proteger la seguridad individual y colectiva de una sociedad en el marco del respeto a las leyes. Respeto que es su cometido. La policía debe de alguna manera fomentar el respeto a las leyes, pero también el respeto a las leyes es una forma, es a través de... Es decir, el respeto de las leyes es lo que la policía debe practicar también en su forma de actuar. Debe ser su modus operandi, por así decirlo. La policía se presenta como el único organismo público que se encuentra facultado en el marco de circunstancias excepcionales, si entendemos el delito como una alteración del orden legalmente establecido, está facultada para exigir coactivamente de los ciudadanos una determinada conducta, mediante la aplicación inmediata, si ello fuera necesario, de un amplio rango de fuerza que va desde la mera presencia hasta la fuerza física en sus diversos grados, y en la cúspide uno podría encontrar representado el uso letal de la fuerza. Atendiendo a esta definición, hay que resaltar tres aspectos que son fundamentales. El primero tiene que ver con que la policía, como agencia estatal, es, además del ejército, no lo olvidemos, la institución que de forma legítima monopoliza el uso de la fuerza. El segundo elemento tiene que ver con el cometido para el que se reserva el uso de la fuerza. Cometido que no puede ser otro que contribuir con su accionar al mantenimiento del orden, en el marco de la promoción del respeto a las leyes y a los derechos fundamentales de los ciudadanos, porque la policía actúa dentro del Estado de Derecho. El tercer aspecto tiene que ver con que la policía, como agencia del Estado encargada de prevenir y resolver situaciones conflictivas o delictivas que atentan contra la seguridad de los ciudadanos, utiliza una serie de recursos coactivos y coercitivos, cuya aplicación depende no solamente de factores técnicos o de las circunstancias específicas a tratar, sino fundamentalmente de las decisiones políticas del gobierno democrático. Es decir, el uso de la fuerza policial es un problema que es preciso gobernar. Es decir, se trata de una facultad cuyo empleo puede revestir diferencias importantes en cuanto a cantidad y calidad, dependiendo de las políticas de seguridad pública que los organismos encargados de las mismas estén dispuestos a implementar. Es decir, que las políticas de seguridad no es un atributo policial, sino que es un atributo político, de las jerarquías políticas que de alguna manera la policía debe llevar a la práctica. Por tanto, el conjunto de decisiones que giran en torno al empleo de la fuerza trascienden la lógica meramente policial, inscribiéndose en el marco más general del gobierno de la seguridad y de las políticas públicas emanadas de ella. La policía debe configurarse como una institución políticamente subordinada al gobierno estatal, quien debe fijar los lineamientos políticos y las orientaciones generales, los diagnósticos y las estrategias institucionales, pero además debe fijar la doctrina, la organización y el funcionamiento, es decir, la estrategia de intervención, en cuyo marco la institución policial debe desarrollar sus acciones. Sin embargo, la relación entre gobierno y policía históricamente ha sido problemática al enfrentarse dos concepciones opuestas. Por un lado está la pretendida subordinación política de la policía, de lo que veníamos hablando recién. Y por el otro, la relativa autonomía institucional que las policías defienden frente al poder político. Hay una resistencia policial a la subordinación necesaria de la institución policial al poder político. Como agencia encargada de enfrentar el delito, la institución policial forma parte, junto con otras agencias, del aparato estatal encargado de la promoción de la seguridad pública. Su rol, en el marco del Estado de Derecho, es ser el ejecutor de las políticas de seguridad pública definidas y diseñadas por el gobierno democráticamente electo. Sin embargo, a nivel general, las corporaciones policiales han resistido, en nombre de la competencia profesional, la subordinación al político.
La capacidad de timonear, de manejar el gobierno de la seguridad pública y con ello de guiar la prestación de servicios policiales por parte de los poderes políticos se ha visto limitada, por un lado, por la doctrina de la independencia operativa, y por el otro, por el principio de imparcialidad policial en las sociedades democráticas. Voy a explicar un poquito de qué se trata cada uno de ellos. El principio de independencia operativa básicamente supone, a grandes rasgos, que, dada la experiencia única que posee, la policía está mejor capacitada que nadie para definir sus prioridades estratégicas y asignar recursos. Mientras que el principio de la imparcialidad, que subyace en la actuación policial, plantea que los gobiernos electos son por definición partidistas y por tanto representan intereses parciales de una fracción de los ciudadanos del país. De ahí deriva el problema de poner a la policía bajo el control directo de gobiernos que, en realidad, están bajo el control de partidos políticos que solo representan a una parte de la población. Ante este problema, la institución policial suele contraponer los principios de imparcialidad, autonomía e independencia operativa, señalando que para ser legítimas la policía debe ser apolítica, debe estar por encima de la política. Esto también lo hemos visto desde la institución militar, desde el ejército. En este sentido, Sain es un personaje muy interesante, es un técnico experto en seguridad, es argentino, ha venido acá a Uruguay, ha dado varias conferencias y ha escrito varios libros muy interesantes. Sain ha señalado que la autonomía política de las policías se sustenta en una adversión institucional a subordinarse a los dictados de las autoridades gubernamentales superiores, lo que constituye un desafío institucional cierto al gobierno político del Estado. De este modo, las policías, si bien son parte del Estado, dice Sain, actúan con frecuencia por encima y o más allá de la autoridad de gobierno. En otros casos, la policía no cuestiona la necesaria subordinación institucional a los mandatos establecidos por las autoridades gubernamentales, sino más bien cuestiona o resiste a las políticas, estrategias, orientaciones o medidas establecidas por el gobierno para que sean desarrolladas por la institución policial, cuando éstas no guardan correspondencia con los intereses o proyecciones institucionales autónomamente fijadas por la propia policía. Yo acá recordaba cuando misteriosamente algunos automóviles de la policía fueron destrozados porque se le puso pedregullo dentro del motor, es decir, hubo ahí una intención de destruir algunos bienes, y más que nada algunos bienes que controlan la actuación policial. Hay una resistencia a los relojes que marcan la hora de entrada-salida. Ahí acá en Uruguay se puede señalar algunas de estas resistencias. Parecido a lo que pasa con los taxis a veces. Bueno, sí, claro, sí, ya ha pasado en los ómnibus también. El control siempre genera resistencia y la policía lo ha demostrado, pero también ha pasado en cuestiones mucho más grandes. En ambas situaciones, ya sea en la resistencia a la subordinación política o en el cuestionamiento o rechazo a las orientaciones establecidas por el gobierno electo democráticamente, la institución policial viola el principio de legitimidad de la autoridad pública emanada del Estado democrático de derecho. La respuesta a esta situación es la producción y reproducción de una situación de autonomía política de las instituciones policiales que se materializa en una marcada independencia doctrinal, orgánica y funcional, no solo frente al gobierno estatal, sino también, y muy importante, frente a toda la sociedad. La consecuencia del desgobierno político de la institución policial genera como contrapartida un fuerte proceso de policialización, casi no me sale, de la seguridad pública, en donde la dirección, administración y control integral de los asuntos de la seguridad, así como la organización y el funcionamiento del propio sistema policial, quedan en manos de las agencias policiales. Es decir, la gestión y el control policial se realizan sobre la base de criterios, orientaciones e instrucciones autónomas y corporativamente definidas y aplicadas sin intervención determinante de otras agencias estatales no policiales. Sin embargo, cabe destacar que en la relación articulada entre gobierno y policía, la efectivización del mandato gubernamental puede ser fallida, parcial o inexistente, no solamente por la resistencia de la policía o por la contestación que la policía ejerza. También puede ser por la falta de voluntad, de interés o de capacidad de los propios gobernantes oficiales para ejercer la conducción superior de la policía, más allá de los mandatos legales que pueden existir al respecto. En general se observa una inhibición del liderazgo político en el ámbito de la seguridad. Falta liderazgo político. No se observa una conducción sistemática y cotidiana del aparato político gubernamental sobre los asuntos de la seguridad y la criminalidad, como sí es posible constatar respecto a las políticas de vivienda, de salud, a las políticas económicas, del transporte y de las finanzas, algunas áreas en las cuales se hace evidente la gestión política de dichos asuntos. En este sentido, las orientaciones ideológicas de los gobiernos han jugado un papel importante al momento de intentar comprender los motivos de esta inhibición del liderazgo. Según Sain,
Las políticas en materia de seguridad de las derechas se han basado fundamentalmente en la premisa de que las normas penales y la eficiencia policial son suficientes para disuadir y reprimir los delitos y a los delincuentes. En cuanto a las normas penales, proponen un proceso de amplias reformas en la legislación centrada en el incremento de las penas para los delitos comunes y violentos, la criminalización de nuevas conductas y la anulación de ciertas normas y garantías procesales en materia penal. En cuanto a las instituciones policiales, las derechas proclaman y demandan el desarrollo de reformas policiales asentadas en el aumento de las prerrogativas discrecionales y una reducción de los controles legales, administrativos, jurisdiccionales y sociales sobre su labor como única forma de combatir con mano dura el crimen. El resultado de todo ello es un fuerte policiamiento de la seguridad pública, delegando el gobierno de la misma en la policía, al colocarla como el principal instrumento con que cuenta el Estado y la sociedad para afrontar los delitos. Ante estos postulados de la derecha, los sectores más progresistas, entre tanto, han apuntado en la idea de que el crimen y la violencia se derivan como subproducto de un orden social injusto. Para la mayor parte de la izquierda, entonces, el crimen y la violencia solo podrían enfrentarse a través de reformas estructurales que aseguren la igualdad material. Sin educación para todos, sin reforma agraria, sin distribución del ingreso, sin acceso a la vivienda, cualquier iniciativa en esta área cumpliría una misión meramente paliativa. Entonces, no resultará sorprendente que la izquierda históricamente no haya construido políticas de seguridad. En cuanto a la institución policial, hay desde el progresismo una doble percepción. Por un lado, y atendiendo a lo que recién mencioné, se comprende que las instituciones policiales son inútiles para resolver los problemas de seguridad, ya que no pueden contener y resolver los problemas sociales causantes de los delitos. Por otro lado, se suma en muchos casos una cierta adversión generada por los enfrentamientos con los aparatos represivos del Estado en el pasado. El progresismo encuentra en las prácticas policiales un alto nivel de corrupción y manejo abusivo y violento, identificando en muchas oportunidades a la policía como una fuente potencial de delito, en particular de delitos de alta rentabilidad económica. Estas concepciones le han permitido nuevamente a Sain sostener que una política pública de seguridad que sea progresista, que se articula solamente en torno a un conjunto de intervenciones orientadas a reformar la sociedad, hace inviable cualquier intento de intervenir sobre las manifestaciones del delito en el mediano plazo, excluyendo de antemano toda iniciativa tendiente a prevenir situaciones de violencia y contribuyendo además a mantener intacto el monopolio policial sobre estos asuntos. Recopilando un poco, la apropiación política del gobierno de la seguridad pública y con ello de la conducción de la institución policial no solamente debe enfrentarse a la resistencia potencial o real de la corporación policial a ver reducir su autonomía, sino que también debe de cumplir con un conjunto de exigencias políticas, ideológicas y técnicas de las autoridades gubernamentales superiores que amplíen su capacidad de gobierno. Hay resistencia, pero también a veces hay incapacidad política. Volviendo ahora nuevamente a lo ocurrido en el barrio Marconi, dejo abiertas algunas preguntas finales que pueden ayudar tal vez a pensar lo que pasó desde otra mirada. ¿Actuó o actúa generalmente la policía en el marco de la ley? ¿Su presencia y accionar en el barrio responde a una estrategia de seguridad integral? Y si es así, ¿quién definió esa estrategia y qué resultados ha generado? ¿Esa estrategia es distinta a la aplicada por blancos y colorados? Y finalmente, ¿articula con éxito el gobierno del Frente Amplio una política progresista de largo plazo con el monitoreo y control del delito por parte de la policía a corto plazo? Seguramente las respuestas deberán trascender los renunciabo nomis y los que hay que matar a todos los pichis del Marconi.